todo el mundo está intentando, probando y, y esa idea de que usted está perfectamente listo, que usted sabe exactamente cuál es su siguiente eh, paso, sabe exactamente cuáles son las cosas que espera su empresa de usted, no siempre es tan realista, si es que en algún caso es realista. Y para mí, tener ese mindset o tener eso en perspectiva y tener un grupo de amigos que creen más en mí que lo que creo yo en mí mismo, creo que han sido la clave. Es decir, démosle viaje, vamos a ver qué pasa. Y lo peor que pasa es que pasan unos meses en los que la pasas mal porque estás intentando sacar el trabajo del día a día, mientras que estás intentando aprender, mientras que estás intentando entender qué es el trabajo del día a día que estás haciendo. Pura vida, maes, o como diríamos en español común. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy me acompaña Marcelo Castro Alpizar, un muy buen amigo, que como verán por su acento es tico, costarricense. Y bueno, bienvenidos a este episodio del podcast de la biotecnología. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, acá súper bien, pura vida, como ya dijiste vos. Todo bien, todo bien. ¿Cómo te va por allá? Tengo una pregunta inicial para ti, que saber qué tan difícil te es de responder. ¿Qué es lo que más extrañas de Costa Rica ahora que te mudaste a la capital mundial de la biotecnología en Massachusetts? El chifrijo. Chifrijo es una comida Uf, costarricense, chicharrones de cerdo, pico de gallo, frijoles nuevos, se llamaban ya. Delicioso. Y no he encontrado aquí la carnicería o el tipo de carne, no soy profesional cocinando ni nada, para hacer los chicharrones tal cual. Hice unos parecidos, pero no, el sabor no lo he logrado. Y cada vez que voy a Costa Rica, puedo comer chifrijo, puedo comer olla de carne, que es otra también que es la buena. comida tradicional es muy buena. Es así del todo, ni siquiera la he intentado hacer. Eh, requiere como el amor de la abuela para que sepa, para que sepa bien. En México decimos que cuando estamos cocinando tenemos que ir sazonando y colocando condimentos hasta que nuestros ancestros nos digan, ya mijito, hasta ahí está bien. Es un buen Entonces consejo. entendemos. Pero sí, yo creo que el chifrijo también sería tal vez mi comida favorita de Costa Rica. Estoy entre el chifrijo y el arroz caribeño, ¿cómo se llama? Rice and beans. Rice and beans, eso Me, es, me encanta lo específico que es como arroz. Sí. y el rice and beans en el Caribe es definitivamente necesario. Sí, aparte de esa parte como de comida, creo que el hecho del clima, ahorita, y más ahorita que ya se está empezando a poner frío, ya va entrando el invierno, y yo digo, "Ay, es que en Costa Rica no puede salir de la casa sin pensar, sin prepararse durante 15 minutos. Ahora pues empieza a poner frío, ya es como, ay, no puede ser. ¿Qué va a ser tu Pero segundo invierno allá? Eh, tercero ya más ves bien, tercero, porque justo yo me vine a vivir en septiembre del 2022, ¿cierto? entonces llegué justamente de otoño-invierno, luego el segundo invierno ya acá y el 23, y este ya es el tercer invierno. Bueno, para quienes no sepan y no hayan tenido la oportunidad de ir a Boston, Massachusetts, es una ciudad ridículamente fría, en la que baja la temperatura a niveles espantosos y aparte el viento se siente, aparte es una ciudad muy abierta en la costa, y bueno, todo lo hermoso que es Boston durante gran parte del año, creo que se congela literalmente, Literal. y se pierde un poco. Pero bueno, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de tu recorrido, de tu trayectoria profesional, cómo llegaste a Boston, que actualmente trabajas en Ginkgo Bioworks, pero vamos a ir mucho más atrás, desde casi tu infancia, y vamos a ir conociendo un poquito de tu increíble trayectoria profesional. No necesito presentarte porque vamos a ir descubriendo toda esta trayectoria en el camino. Y bueno, vamos a empezar con platicando cómo fue. Tú estudiaste licenciatura en biotecnología en el TEC de Costa Rica. Cuéntanos cómo fue que decidiste elegir esta carrera. Buena pregunta.
vamos a ver, siempre he tenido como esta fascinación, cercanía con las cosas vivas, entiéndase, no Ujú. personas, entiéndase, plantas, animales, microorganismos, aun cuando no los conocía y no sabía qué eran. Creo que eso viene también, si empezamos a ver más en la historia, también por un tema familiar. Si vemos así, mi papá agricultor, ganadero, eh, y mi mamá siempre, aunque era ama de casa, siempre toda la parte de sus plantas, de su jardín, fueron como súper importantes. Y yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho como esa parte de estar con mi mamá un fin de semana o en las vacaciones de la escuela, haciendo las plantas, cambiando la tierra, lo que fuera. Tenía mi set de cactus y en algún momento cuando estaba en la escuela empecé mi primer negocio de vender cactus, pues yo decía, se multiplican demasiado, porque yo solo hacía más y nunca botarlos, nunca botar un hito, como le decimos en Costa Rica, sino que solo lo seguía multiplicando. Entonces fue como, bueno, voy a empezar a venderlos y así puedo comprar más. Eh, y con Contigo. eso en mente, cuando tenía que elegir carrera, yo decía, bueno, me gusta mucho como la lógica de la parte de física y química. No es que sea bueno, me gusta, o sea, me gusta la idea de todo eso, Ajá. pero tal vez no es mi fortaleza, pero sí me gusta mucho la parte como biológica, la parte de la naturaleza. Mi papá también siempre ha sido como muy de conservación y todo Claro. esto, pero sí había tenido como al menos la exposición a un poco más a biólogos, a personas como en la parte de conservación, en la parte de parques nacionales, todo ese tema, pero a mí me gustaba igual como la parte de innovación. Entonces yo decía, como que quiero algo que Ujú. sea en esa línea, pero como con lo que pueda inventar o descubrir algo, con lo que me pueda hacer millonario tal vez. En algún momento también hasta por ahí fue la lógica. Eh, y ahí fue cuando descubrí como microbiología, biotecnología, y que me terminó llamando mucho más la atención la parte de biotecnología, justo porque cuando conocí las universidades que daban las carreras y vi como un poco más en la parte vocacional, biotecnología era tan amplio como lo presentaban en biotecnología en el TEC, Sí. realmente el currículum es súper amplio, entonces mucha gente, para ellos eso es una debilidad, para mí es más bien, desde mi perspectiva, era una fortaleza que yo decía, bueno, no me tengo que casar con ningún área de ahora, vamos a explorar, vamos a sacar la carrera y luego las áreas que me llaman más la atención, ahí puedo explorar un poco más o irme dirigiendo en el camino. Entonces creo que para mí ese fue como el punto clave, y por el que entonces ya tuve que estudiar para pasar el examen de admisión y llegar a entrar en la carrera. Oye, qué interesante que cuentes esto porque justo creo que efectivamente yo lo describiría como que es una ventaja esto de tener una carrera tan amplia. Digo, al final muchos de los que van a ver en este podcast también estudiaron tal cual una carrera con el nombre de biotecnología y los que no, pues que sean bioquímicos, puede que sean biólogos incluso. Y todos son carreras realmente muy amplias. Ujú. Entonces puede ser una ventaja que sea una carrera amplia, versátil, pero si no lo sabes usar, también es una desventaja, ¿no? Porque Totalmente. sabes un poquito de todo y de nada al mismo tiempo. Y justo sobre esto, cuéntanos cómo fue tu vida en los primeros semestres de la carrera. ¿Cómo te fuiste dando cuenta más o menos hacia qué área te empezabas a inclinar? En mi experiencia fue bastante prueba y error. No, no te voy a mentir, como que yo siempre como que se romantiza mucho y conozco personas que desde pequeños ya, yo quiero ser doctor y tienen como eso, esa Ajá. claridad de qué quieren hacer, tienen como esa vocación. Yo digo, qué lindo por ellos, me alegra por ellos. Yo realmente no tenía esa claridad. No tengo idea. eh, entonces, sí fue mucha exploración, mucho como en los mismos laboratorios de los cursos que llevábamos, de ir probando la parte de bacteriología. Recuerdo que me gustó mucho principalmente por influencia de quién era el tutor en ese momento, bueno, la tutora, que es una profesional increíble y Ujú. con una pasión increíble por la parte de bacteriología que te hace enamorarte de lo que estás haciendo. Eso Eh, es importante. entonces yo decía, me encanta esto, quiero hacer esto, y luego fue como, no, creo que me gusta porque la profe Katia es súper buena haciendo explicando todo esto, pero siento que tal vez no es mi fuerte, que Claro. no se me da tan natural. Eh, Es tu vocación. Exactamente. Y luego recuerdo que
otra de las como herramientas también que utilicé como para ir viendo hacia dónde me quería enfocar inicialmente en la carrera fue con las asistencias de centros de investigación. Si uno tiene estas oportunidades, buscarlas, conectar y hablar con los profesores que tienen laboratorios. Desde un inicio, yo me acuerdo que yo empecé a hacer asistencia en el tercer semestre, eh, que el estándar, digamos, en Costa Rica es bastante rápido, pero porque fui súper intenso. Entonces yo Sí. recuerdo que yo matriculé un curso con la profesora de laboratorio que a mí me parecía que era muy interesante, eh, y en ese curso yo dije, tengo que ser el estudiante número uno. Yo hasta limpiaba el laboratorio para que ella viera qué bueno que era, porque me llamaba mucho la atención lo que ellos estaban haciendo. Y efectivamente conseguí como el objetivo de entrar a ese laboratorio, y de hecho, el laboratorio es de virología vegetal, y hacía mucho también, que esto creo que conecta muy bien con lo que me estabas preguntando. Ellos hacían microscopía electrónica, entonces era Mm, completamente otra rama en la que a mí me llamó la atención, porque a mí me gusta mucho la fotografía, y a mí me gusta mucho como la edición y todas esas cosas, aunque ahora ya no hago prácticamente nada de eso. En su momento yo estaba obsesionado con la fotografía, veo los microscopios, estaba obsesionado con los microscopios y toda la parte de imágenes, eh, y utilizar el microscopio electrónico. Yo me acuerdo que yo pasaba horas ahí editando luego las micrografías, y que el contraste y el color, y yo le decía a mi tutor como, o sea, vea qué bien que se ven ya las estructuras acá cuando le damos un poquito de amor a la parte de solamente trabajar las sombras, me porque gusta creo que es mucho. también como el ojo que vas desarrollando vos, en ese sentido. Y eso fueron como experiencias que al final de cuentas fueron sumando para decir, ok, vamos por este lado, vamos por este otro, es investigación, es industria, no. Y esos son parte de que a veces la gente dice, em, este curso no me interesa, no me llama la atención, pero al menos yo intento tener como esa mentalidad de, ok, tal vez no me gusta la parte humana, y tenemos un curso de células animales que no me encanta, pero o sea, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué habilidades también, Claro. qué conocimientos transversales me sirven a mí luego en otras áreas, sea lo que sea que termine haciendo en el futuro? Entonces, creo que eso es como parte de esa mentalidad que uno puede explorar. Yo, yo creo que esa mentalidad es importante, ¿no? Interesante. Y justo mi otra pregunta va para entender si había algo que no te gustaba, alguna materia que decías, "Ah, odio esta, ya sea porque tenías un profesora odiosa o porque de verdad esa materia no, como que no entraba en tus gustos. Esto va a ser no cancelable, pero no, no, o sea, el eh, contraintuitivo. Eh, química, bioquímica, química orgánica, Sí, mi cerebro no procesa cómo funciona. O sea, recuerdo interesante. y fue muy interesante también, porque creo que fue también mucho el impacto de profesores, porque cuando estaba en el colegio, antes de entrar a la universidad, química para mí era fabuloso, y por eso tenía tanto interés como en estas áreas. Yo lo entendía súper bien, yo hacía las ecuaciones, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, y todas las reacciones químicas, y yo, obvio, tiene Ujú. sentido. Y por alguna razón, cuando ya yo entré a la U y empiezo a llevar química 1 y química 2, no, o sea, la lógica simplemente, no sé, mi cerebro dijo, no, eso no hace falta. Y para mí fue como de los cursos más difíciles, porque yo decía, no puedo creer, o sea, que yo era bueno en química y ahora de la nada simplemente yo no lo estoy entendiendo. O sea, no lo estoy procesando, me costó un montón, y también eso era retador también mentalmente, en el sentido de, estoy en la carrera equivocada, porque a mí todo el mundo me dice que tengo que entender química súper bien, tengo que Sí. sacar bienes, y yo apenas voy a ir como pasando. Eh, química orgánica, pasé por milagro del universo, y es eso que yo decía, ya entiendo perfectamente, y luego venía la siguiente ecuación, la siguiente reacción, y yo, no, no entiendo, era mentira, solamente me memoricé la anterior, yo creo. Entonces creo que para mí esa era como una de las áreas que fueron más retadoras, eh, pero había que hacerlo, o sea, si no, no me iba a graduar. Entonces, si eran 4 o 5 cursos a lo largo de la carrera, que había que sacarlos, y de ahí. Creo que, o sea, es interesante porque me parece que
ciertas áreas como matemáticas, física, biología creo que no tanto, no aplica tanto acá, pero matemáticas, física, química, si no tienes un profesor que te explique bien, que te enamore un poco, son áreas medio hostiles, ¿no? Como para aprender Ajá. así por tu cuenta. Entonces, vaya, es difícil y no sé, o sea, creo que efectivamente puede llegar a ser una de las columnas vertebrales de la formación. Puede que no sea tanta, ¿sabes? Y Em, no, totalmente. Y no, nada más como para cerrar un toque en al menos en nuestro, bueno, no sé si en todo el mundo es parecido, pero en la carrera que estudié yo, desde mi experiencia, biología, anatomía vegetal, no sé, tal vez hasta genética hasta cierto punto, era mucho memorización y mi memoria es muy mala. Entonces, pero a mí me gustaba mucho el tema, entonces en los primeros, tal vez los primeros dos, el primer año, podría decir, recuerdo que teníamos como fisiología vegetal, anatomía vegetal, que era como memoria, memoria, memoria. Entonces, como, a mí me encantan las plantas, me encanta como todo este tema, pero si usted me está pidiendo específicamente el nombre de esta situación que usted, X, Y, Z, me costaba, y para mí estudiar para esas materias era más que estudiar a matemáticas o estudiar a un física y química que tal vez no se me da tanto. Cuando ya pasamos como al segundo año, no sé, cuarto semestre, la verdad no recuerdo bien el, el momento en el que estudié en la carrera, donde pasábamos ya, ¿cuál era el curso? Era igual en la parte como de biología, pero era mucho más práctico. Era ya, por ejemplo, me recuerdo algo que a mí se me daba demasiado, era como identificar los, qué nutrientes estaba faltando en una planta. Entonces te ponía el caso de estudio, qué pasó esto, qué estas son las condiciones y todo. Para mí eso era como, ah, claro, obvio, o sea, como que se me daba también muy natural, lo entendía muy fácil. Entonces, sí, son como esos balances al final de cuentas, que en general la parte biológica es un área que me gusta mucho, pero cuando lo tienes que aprender, memorización es una debilidad. Cuando voy a la parte práctica es como, pregúnteme lo que quiera, yo hasta le mejoro esa respuesta, o sea, hay una cosa que yo no entiendo de la formación y que me tocó tanto en mi escuela, en el Politécnico, y cuando cambié, hice un semestre en los rivales en la UNAM, que son dos estilos totalmente diferentes de formación. Y en los dos me pedían exactamente lo mismo, que era apréndete esta vía metabólica. Y yo decía ajá, como que me costaba mucho trabajo también la memorización. Pero yo me preguntaba, tal vez abría mi mente y decía, tal vez en algún momento me sea útil saberme el ciclo de Krebs de memoria. Hasta el momento, 12 años después de terminar mi carrera, no he tenido que recitar el ciclo de Krebs en ningún caso. Tal vez, no sé, ahí díganos si hay algún investigador o investigadora que esté como full metido en una investigación en bioquímica, ujú. le ha servido saber que el oxalacetato viene después del succinato. Ya no me acuerdo. Pero sí, yo creo que, no sé, a lo mejor ahí tiene que ver un poco con los modelos educativos y las expectativas que hay. Pero qué interesante que no te llamara tanto esta parte. Y ahora cuéntame, porque mencionaste ahorita en el comentario anterior que llegaste a pensar que estabas en la carrera equivocada. ¿Tuviste alguno de estos pensamientos intrusivos en algún momento o crisis existenciales durante tu carrera de decir, "Oh, ya no quiero estudiar esto, ya mejor me voy a estudiar, no sé, artes plásticas o algo totalmente diferente"? Em, durante el tiempo que estaba estudiando la carrera, definitivamente sí, eh, mucho al final de la carrera, creo que es cuando empiezan todas las dudas existenciales. En mi caso fue de en qué voy a hacer. Bueno, en Costa Rica le llamamos, bueno, en su momento, sé que ahora hay más modalidades, pero cuando yo estuve en la carrera, se llamaba trabajo final de graduación, que básicamente vos propones un proyecto de investigación, ya sea en la misma universidad, si conseguís con algún laboratorio que ya estás trabajando, o puedes buscar una empresa donde propones un proyecto de investigación con ellos, etcétera. Yo recuerdo que para esa época, eh, ahí, bueno, luego vamos a conectar más en mi carrera después, pero yo estaba compensando en emprendimientos y todo el asunto. Fue creo que uno de los momentos en los que yo ya vi como donde se abren dos caminos, porque en el centro de investigación en el que estaba, tenía la opción de hacer el trabajo final de graduación, tenía o sea, buena infraestructura, tenía buenos mentores, eh, pero yo estaba un poco frustrado de que los últimos 3 años que había estado trabajando con ellos,
siempre era este discurso de, sí, estamos haciendo esto por los agricultores, vamos a llevar variedades a campo, y yo soy demasiado desesperado y demasiado intenso, y yo decía, bueno, pues 3 años y no ha salido ni una sola variedad a campo. Entonces, yo no veía ese impacto en la sociedad, y realmente yo quería algo como que tuviera un poco más de impacto, ahora ya Realmente con sólido. ojos más maduros, digamos, porque sí, la investigación, la ciencia lleva su tiempo, lleva, sí, es ciencia, al final de cuentas vos no puedes hacer una línea de tiempo perfecta y siempre van a haber diferentes situaciones que van a suceder, pero en ese momento yo decidí que la academia, la investigación y ir por ese camino no era para mí, eh, y que quería buscar algo más en industria, quería buscar algo más en emprendimiento, algo en innovación, porque me llamaba mucho la atención el ambiente. Y al final de cuentas, para un estudiante de, no sé qué edad tenía yo en ese momento, pero un estudiante joven con todos sus sueños y su futuro por delante, le dicen innovación, emprendimiento, emprendedurismo, cambiando el mundo. Miren las startups que están sucediendo y en ese momento era que 2016, eh, todo lo que estaba pasando en aplicaciones, no sé, muchísimas cosas, y en biotecnología en general, digamos, en ese momento creo que Biotech estaba creciendo bastante. Y dije, yo me voy por ese lado. Se ve más bonito, se ve más entretenido, se ve más divertido. La gente va a eventos, a conferencias y a fiestas. Suena como que está más divertido por ese lado. Entonces ahí fue como donde ya esos pensamientos intrusivos de esto no es para mí, estoy para otro lado, qué es lo que estoy haciendo, tal vez no fueron tan totalmente decir voy a empezar a hacer artes escénicas, aunque sí lo hice en algún momento, pero, pero de cambiar un poco como el camino, como que tal vez no era por aquí, vamos mejor hacia a probar por este otro lado, a ver si se alinea más con lo que quiero para el futuro. Yo creo que está muy bien estas nuevas vías que se van abriendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudié también las vías eran, y las motivaciones, era o quiero irme a la investigación y ganar el premio Nobel, o quiero ser director general de esta farmacéutica y, ok, muy buenas ambiciones, pero nada más, ¿no? Y ahora últimamente creo que ya se habla más, y también sobre todo desde esos años que viene como que este boom por ahí 2015, 2016 de emprendimientos, aunque había pocos casos, sigue habiendo pocos casos, pero yo creo que hoy es más esta motivación de vámonos por este lado de la innovación. Em, y bueno, justo vamos a hacer zoom en esta parte. Estás terminando la carrera. Yo siempre lo comparo con cuando ya vas terminando los últimos días de la carrera, el último examen. Te paras frente al abismo y dices, aunque puedo saltar a hacer un posgrado, puedo empezar a conseguir brete, trabajo, chamba, digan en países. Eh, Puedo aprender o puedo tomarme un break. ¿Cómo viviste tú esto y cuál fue tu siguiente paso después de terminar la carrera? Este fue una época tumultuosa. No, no, no tanto, no tanto, no muy dramático, pero fue muy interesante en el sentido de que yo estaba en esa posición de, ok, no quiero seguir en academia, ¿qué vamos a hacer? Estaba ya haciéndome, como diciendo, ahorita estaba haciéndome ojitos, estaba ahí como seduciéndome la parte de Sí, emprendimiento, pero siendo muy realista y ya, de hecho, tenía con el equipo que estaba trabajando, digo, al colega de biotecnología, habíamos intentado como conseguir financiamiento para hacer algunos experimentos, intentar hasta utilizar algún laboratorio de la universidad para empezar a hacer unos prototipos y ver si había algo interesante para emprender y para empezar a trabajar en la parte de biotecnología igualmente. Eh, y en esa época en que estamos buscando oportunidades, explorando qué hay en el país, nos decimos, bueno, pues, ¿por qué no buscar afuera? ¿Qué oportunidades hay afuera? Eh, Esto con una realidad y siendo muy realistas, poniéndolos en contexto, eh, de que todos éramos como estudiantes, familias promedio, no era como que nuestros papás nos iban a financiar un emprendimiento, nos iban a financiar un viaje a Estados Unidos a las incubadoras para que viniéramos a explorar suerte. Esto era, o sea, ver qué recursos podíamos conseguir, qué becas podíamos conseguir, etcétera. Y eso fue cuando
cuando justamente estaba sucediendo Rebel Bio, que era como una rama de IndieBio, la aceleradora de empresas que está en Irlanda. En ese momento nosotros aplicamos como emprendimiento y recordando en este momento cuando Rafa, que era parte del equipo, nos dice como, ¿será que aplicamos a esta? Porque en ese momento estábamos aplicando todo lo que había para ver qué salía. Y recuerdo que lo que dijimos como, dele viaje, igual ahí dice que te dan feedback si no te aceptan. El feedback de una aceleradora puede ser Sirve. muy valioso. Pues para no hacer muy larga la historia, nos entrevistan al equipo, les contamos en dónde estamos. Es como, en este momento, sinceramente, no hemos hecho nada en la parte técnica más que secuencias de in silico, evaluar como, sí, cuáles son como los diseños que se podrían estar desarrollando y simplemente estamos buscando financiamiento para probar y tener un prototipo. Recuerdo que eso fue un 11 de abril, porque el 11 de abril es feriado en Costa Rica y fue un drama llegar todos al mismo lugar a donde íbamos a tener la llamada. Hay muchos detalles por ahí para otra ocasión, que fue muy divertido y terminamos la llamada en cuestión de 2 horas, nos confirman de que sí estábamos seleccionados, nos empiezan a guiar por la parte de documentación, nos dicen que tenemos que tener una empresa registrada para firmar los contratos. Básicamente el siguiente día es feriado en Costa Rica, así que nadie nos puede responder nada. Mucho drama en esos días porque es eso de que no era tan urgente, pero se siente muy urgente por el tipo de oportunidad que tenés enfrente. Entonces fue muy estresante, pero en cuestión de un mes teníamos ya la empresa registrada en Costa Rica en un tiempo récord, porque La simplemente, burocracia latinoamericana es tenerlo exactamente, rápido, ¿no? eh, teníamos ya eso registrado, teníamos ya la cuenta de banco, teníamos ya el financiamiento, bueno, el capital semilla de Costa Rica para pagar vuelos y poder ir a Irlanda durante 4 meses a este programa de aceleración de empresas en biotecnología. Y básicamente eso fue lo que hizo que terminara de tomar la decisión de, ok, chao academia, vamos a invertir en esto. Decido hacer mi trabajo final de graduación con la empresa que estábamos desarrollando en ese momento, se llamaba Magenta Biolab. Creo que si la googlean en este momento tal vez algo aparezca, pero ya no existe. Eh, Fue una gran experiencia definitivamente y justo donde se empiezan a abrir mucho más caminos también ok, estudio biotecnología, pero estoy empezando a conocer un montón de otras áreas que se necesitan en una empresa, que se necesitan en innovación, que se necesitan en el mundo, que pueden ser interesantes también de explorar. Y no solo por la experiencia en la que estamos y por el programa de aceleración en sí, sino también porque somos una empresa de 4 personas recién salidos de la universidad, bueno, saliendo de la universidad, ni siquiera hemos hecho trabajos de graduación en este momento, y no teníamos, o sea, y los fondos no eran suficientes para contratar administradores, personas para la parte de finanzas, personas para la parte legal, personas No. para marketing, y nos teníamos que dividir entre nosotros todas esas labores. Y sí, son retos que suceden y en los que, o sea, no te voy a mentir, creo que es de las experiencias en las que he aprendido más y que he identificado que tal vez esas barreras que tienen como, no, es que yo no estudié diseño. Eh, Obviamente, siempre va a ser mejor un profesional en el área, pero si no hay otra opción, pues se hace, se resuelve. Eso que también al revés, ¿no? Es que yo no estudié diseño, yo no estudié finanzas, yo no estudié, y te sientes un poco inseguro por no tener estas habilidades. Y no te llegó a pasar esta cosa contraria, es que yo estudié esto, entonces yo debería estar haciendo esto y no estos dibujos o logos o lo que sea Sí, que estás haciendo. sí, definitivamente eso más de una vez me sucedió y me sucede aún ahora también. De momentos en los que está tal vez uno haciendo en su día a día diferentes labores. Ay, se antoja estar en el laboratorio de nuevo. O sea, estaría divertido. Eh, y son las preguntas que siempre siguen como dando vueltas y esas presiones que también hasta cierto punto en su momento era de, bueno, debería estar invirtiendo más tiempo en el laboratorio que en la parte administrativa, pero sí, en la parte administrativa no podemos seguir con lo del laboratorio. Entonces, un,
Sí, un proceso sin fin al final de cuentas. Una cosa lleva a otra. Y pues es parte de abrir la mente y de decir, si quiero hacer esto, tengo que aprender todo esto y para que en la medida de lo posible pues vayas creciendo y en su momento tendrás oportunidad ya de contratar a un profesional, que por supuesto que te da, créeme, como aficionado en diseño lo puedo decir, no hay manera de comparar el trabajo de un profesional con el trabajo de un aficionado, por más buen gusto. 100%. Em, Oye, y en esta oportunidad de Magenta, ¿cómo termina esta parte del ciclo? Porque me parece que fue un ciclo relativamente corto, fue una muy buena experiencia al final también. Siempre es bueno animarse y saltar a la piscina, eh, pero bueno, no siempre termina del todo bien, ¿no? Cuéntanos cómo te fue en esta Ujú. experiencia, cómo abre, cómo cierra. Sí, eso es una buena pregunta. Vamos a ver. En total, bueno, nosotros empezamos con Magenta Violeta en 2016, abril, mayo, que cuando sucede esto, vamos al programa que es hasta agosto, ahí estamos en Irlanda, luego nos devolvemos a Costa Rica, logramos un contrato con un laboratorio del gobierno para poder desarrollar con ellos eh, el prototipo y seguir trabajando en la parte científica. Ahí hay muchas más capas de cómo suceden las cosas, cómo avanzó el proceso, que es también otra gran conversación, pero, pero al final de cuentas nosotros lo que hacemos es que en ese momento desarrollamos trabajos finales de graduación para poder terminar de graduarnos, también porque hay una presión ahí más social de a esos emprendedores en biotecnología ni siquiera están graduados, eh, que ahora viéndolo en retrospectiva es como, pues, no debería habernos importado tanto, pero definitivamente habían presiones sociales de la parte académica también, como de, ustedes ni siquiera tienen un título y están haciendo eso. Entonces, tal vez ahora viendo en retrospectiva, el título no hizo la diferencia en su momento, eh, pero tener el papel y tener el ciclo cerrado, la parte académica, pues no no le voy a decir a la gente, nada, déjelo botado y haga lo que quiera. Si puedes, y puedes acomodar y terminar ese proceso, es valioso al final de cuentas, como cerrar ese capítulo. En la parte de Magenta, justamente nosotros entonces seguimos trabajando en esto, básicamente estamos viviendo a partir del capital semilla que recibimos por Red Bio y desarrollando todo el prototipo y la parte científica con estos fondos. En esos momentos nosotros no nos estábamos pagando un salario, entonces aquí empiezan también otras presiones que, por ejemplo, eh, que es lo que va al final de cuentas haciendo que Magenta vaya teniendo su atardecer y, y, y se Ocaso. muriera, que era también las presiones como personales de, ok, por ejemplo, ya terminé la carrera y ahora algunos de nosotros habíamos estudiado con unas becas que eran un préstamo. Entonces teníamos que empezar a pagar el préstamo. Magenta no nos está dando un salario. Los resultados no están ni cerca de donde deberíamos estar para poder levantar otra ronda de inversión. El laboratorio en el que estamos, por cambios administrativos, ya no nos va a permitir seguir trabajando acá. Entonces, otro montón de retos y de complejidades que se van desarrollando y que nos hacen también empezar a tener que tomar decisiones con mente muy fría y de decir, podemos hacer estos 57 experimentos extra para intentar ver si llegamos a la producción o llegar a lo que queremos llegar, clave para poder tener datos que levanten otra ronda de inversión, que sean interesantes para un inversor, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tan realista es esto? Tenemos ya el tema de responsabilidades, digamos, como personas, temas también como familiares y personales. Tal vez nosotros tuvimos en esa época eh, el privilegio de que al menos todos teníamos una buena relación con nuestras familias, entonces sabíamos que si esto salía mal, eh, de- lo más que pasaba es que nos teníamos que volver a vivir a la casa de los papás, que me pasó. Claro. Eh, Sabemos que otras muchas personas tal vez no tienen ese tipo de red de apoyo y por eso no pueden tal vez tomar un riesgo de empezar un emprendimiento y ocupan Sí. un salario y un trabajo estable desde que se gradúan. Eh, yo luego viendo en retrospectiva, yo decía, "Bueno, hubiera empezado a trabajar, ya tendría ahorros, ya tendría mi apartamento, ya habría hecho mi Eurotrip,
Y yo decía eso también, porque ya eran las presiones que uno veía como en sus grupos de amigos, eh, de personas que ya iban avanzando, tal vez que ya tenían hasta promociones en sus trabajos, ya habían escalado posiciones, todo el asunto. Y son momentos en los que ya nos tocaba tomar decisiones. Y aunque desde afuera también se veía como, ay, qué chido a los emprendedores y todo el asunto, cuando vos ya ves la realidad, sí, estoy aprendiendo un montón. Es una experiencia que no voy a negar que fue increíble, y que me hizo ver también perspectivas del mundo y de la industria y de los negocios que no hubiera vivido de otra manera, y menos en academia. Pero siendo realistas, hay que comer y hay que seguir avanzando en la vida también. Y ya fue cuando tuvimos que tomar la decisión de cerrar Magenta, buscar trabajos. En ese momento eh, es donde ya cierra esta etapa para mí y empiezo entonces a buscar trabajos, que eso es también todo otro proceso y otro montón de presiones sociales que vienen con eso, por el hecho de que, bueno, ya yo era un profesional como con 3 años en industria, pero con cero experiencia en industria, Claro. porque en Costa Rica no cuenta el emprendimiento como experiencia. Entonces es otra capa muy interesante. Esa maldita costumbre que tenemos de comer 3 veces al día es lo que a veces guía estas decisiones. Y también, bueno, hay que ser realistas y esto lo platicaba ya en el capítulo con Héctor sobre emprendimiento. Creo que romantizamos o tendemos a romantizar la idea del emprendedor. Muy bonito, cambiando el mundo, y sí, pero viene con una carga de presión y de estrés. Que aparte, no sé si tú te sentías listo para lidiar con todo este estrés y, tío, 3 años de experiencia muy valiosos, pero también estabas muy joven. ¿Cómo lidiabas con esta presión de tener que tomar estas decisiones? No, no lidiaba con eso, no lo lidiaba de la mejor manera. Eh, Años después, ya con un salario, pude pagar terapia para procesar mucho de, de lo que sucedió también, porque creo que eso Ajá. es, vamos a ver, yo lo digo ahora como en broma un poco, porque ya se han procesado las experiencias, pero, pero realmente es difícil, o sea, no te voy a decir no te voy a mentir de que, vamos a ver, ¿qué edad tenía yo en ese momento? 21, 22, 21, 22, sí. Más o menos cuando tuvimos que cerrar Magenta, cuando estábamos como en los peores momentos, tenía 22 años. Entonces, nunca había tenido como esa experiencia o mentores tal vez que lo pudieran guiar a uno mejor en, ok, si vas a tener un montón de presión o si todo el mundo te dice que las noticias y que te hagan entrevistas es bueno para hacer que te visibilicen y que tal vez un inversor te pueda poner dinero y todo el asunto, pero luego no te dicen de lo que implica, con, vamos a ver, esto no me malinterpreten, pero convertirse en imagen pública, digamos. Eh, a ver, o sea, a nadie me conoce en Costa Rica, pero, pero estás en un periódico, estás en un webpage, te googlean, te encuentran y y ahí la gente tiene mucho que decir, desde cosas muy positivas hasta cosas muy negativas, que para un grupo de 4 jóvenes de 22 años, que te llegue un chisme de, ah, no vamos a profundizar, digamos, como en nada de eso, porque no es relevante, pero un cerebro que aún está madurando es muchísimo peso y muchísima carga emocional, y de sentir que todo el mundo está encima tuyo, aunque ahora viendo en retrospectiva es como, nadie se daba cuenta, o sea, nadie tenía tanta presión como tú mismo. Entonces, eh, le recomiendo a la gente que nos está escuchando que si están en una época así, están emprendiendo, están haciendo algo como que los saca de su zona de confort, excelente, vas a crecer mucho, pero también buscar mentores y personas que tal vez hayan vivido experiencias similares para que también te ayuden con eso. Nosotros en su momento logramos conseguir mentores muy buenos que sí nos lograron como guiar en cómo manejar la situación, en cómo organizarnos, en cómo también planificar como empresa, y al final de cuentas estas herramientas que luego sirven como persona y como profesional. Eh, pero sí, o sea, cualquier cosa que no sea
la regla o que no sea parte como de un trabajo establecido con tus roles, responsabilidades, un manager que te dice qué hacer, qué no hacer, va a ser retador, va a ser difícil y va a ser mucho crecimiento, pero hay que tener las herramientas también para no volverse loco al final de cuentas. Yo siempre le digo eso, como, "Ma, yo me voy a volver loco, yo me voy a volver loco, o sea, ya demasiado estrés, demasiada presión, y que al final de cuentas decir, no era real, es una tormenta en un vaso de agua". Es justo lo que te iba a decir, las herramientas, ¿no? Que hay que ir desarrollando. Yo creo que, y parte del consejo recurrente que he visto, es que debería ser obligatorio para cualquiera de las salidas profesionales que uno tome, sea emprender, sea trabajar, sea eh, bueno, trabajar como si emprender no fuera trabajo. Eh, la vida corporativa o la investigación, la que sea, hay que tomar terapia e ir desarrollando y darte cuenta cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y qué herramientas tienes que desarrollar para Ujú. aprovecharlas mejor y convertir esas debilidades en puntos fuertes o simplemente que no te afecten, ¿no? Em, Oye, y después de esto pasas del emprendimiento, que dentro de lo mucho malo y bueno, hay libertad, ¿no? Y tú tienes control sobre tu tiempo. Ujú. De ahí, si no me equivoco, pasas a un trabajo de oficina, ¿no? No sé si de 9 a 5, de 8 a 6, de 8 a 8. ¿Cómo te fue en esa transición? Y esa transición fue muy interesante porque eh, me costó mucho conseguir trabajo, empezando por el hecho de que era eso, o sea, los puestos de entrada en muchas ocasiones son pasantías o trabajos finales de graduaciones en la empresa donde la gente ya salta luego a ser empleado, cuestiones así, Sin que pago. ya yo me había, exacto, lo importante, ya yo me había brincado esas opciones. Eh, Tuve por dicha una oportunidad de que me recibieran como pasante a pesar de que ya yo estaba graduado de la carrera. Eh, no vamos a ahondar en eso, si era legal o no, pero por dicha, al final de cuentas, esa oportunidad me abrió una puerta dentro de la industria de dispositivos médicos en la parte de calidad. Em, Estuve ahí un par de años, tal vez año y medio, un par de años por ahí, solamente para darme cuenta que me encanta la vida corporativa, me encanta como la lógica, me encanta enviar correos como te dije en mi último correo, eh, Se este, reitera. como puedes ver en el pantallazo que te estoy enseñando acá, eh, pero no me gustaba el núcleo de lo que estaba haciendo, la parte de calidad. Vamos a ver, no me malinterpreten, es importante la calidad, es importante la calidad en dispositivos médicos, no queremos, yo tengo Sí, una sí. placa metálica, por eso me gusta que haya pasado control de calidad y que no me haya hecho una infección ni nada así, pero el día a día para mí No era se apoya. muy retador porque no era lo mío, exacto. Yo soy muy de tener como cosas, valga o sea, repito, que sean retadoras siempre, que haya algo diferente, que haya algo eh, que yo tengo que resolver, que tengo que pensar. Y en la posición que estaba, yo sé que en otras posiciones tal vez más arriba y cuando ya vos escalas en la empresa tenés este tipo de espacios, entonces súper bien, pero menos en la que yo estaba en ese momento era muy, eh, como decimos aquí, como de maquila, de que llenar formularios, leer casos, llenar documentación, llenar documentación, llenar documentación. Y para mí eso me mataba, pero sí estaba viendo que sí estaba aprendiendo algunas cosas y descubriendo también más cosas de mí. Que, por ejemplo, en esa época fue cuando yo descubrí que algo que me había dicho una profesora durante la universidad y yo lo había ignorado hasta ese momento que ya me dio sentido, eh, que ella me dijo, a mí me encanta contratar a personas perezosas porque encuentran una forma creativa de resolver las cosas para hacerlo más fácil y más rápido. Y yo, ¿me está diciendo que yo soy perezoso? Porque, porque yo siempre en el laboratorio buscaba alguna forma de automatizar, de simplificar. Entonces ella lo leyó así como si este es demasiado perezoso, entonces siempre encuentra una forma creativa de hacerlo diferente. En ese momento como que no lo procesé tanto, ya cuando estaba en esta pasantía, eh, recuerdo que también tenía un ambiente y otras personas con las que estaba trabajando que también tenían como esta visión de facilitar, simplificar, etcétera. Entonces yo me acuerdo que ahí tuvimos varios retos como de generar procesos para
automatizar cómo se llenaban los documentos, de qué tipo de herramientas ya existen en Internet que podíamos utilizar para leer documentos. Recuerdo que un ejemplo muy claro y creo que fue donde también yo empecé a ver como en mí mismo esas habilidades como de resolver problemas. Teníamos un tipo de casos clínicos que nos mandaba un documento que era un PDF enorme y teníamos que leerlo porque era como escaneado. Entonces, no, en su momento la tecnología no había llegado a Conocimiento de las texto. fotos que ya reconocían el texto exactamente. Entonces, nosotros nos encontramos como alguna herramienta que era así como super beta en su momento online, donde subíamos el PDF y nos hacía una extracción lo suficientemente buena del texto o de palabras claves para saber a dónde leer. Entonces, en lugar de leernos 20 páginas de texto escaneado horrible, lo subíamos ahí, buscábamos palabras claves y luego ya íbamos haciendo. Eso nos ahorró horas de trabajo. Nosotros no le dijimos al jefe porque era algo muy de nosotros y para hacer el trabajo más rápido y poder tener tiempo para socializar, para hacer networking. Luego al final sí le dijimos al jefe y le hicimos para todo el departamento, nos ahorraba muchísimo tiempo, pero ese tipo de cosas a mí me encantaban. Entonces yo decía, me encanta resolver cosas, me encanta optimizar procesos, me encanta esa parte y que es algo que ya había empezado a explorar en Magenta como cofundador y hacer cosas administrativas. Lo exploro un poco más en este rol y ahí es donde empiezo también el hecho de que había optimizado muchos procesos y tenía tiempo extra, empecé como a sacar cursos en línea de la parte como de Design Thinking y Scrum y más hasta propiedad intelectual, porque me llamaba mucho la atención esas áreas. Porque en su momento yo decía, bueno, esto me puede servir para empezar a escalar hacia posiciones de management en esta misma empresa, si ese fuera mi futuro, ya que no me gusta como esto donde estoy específicamente, o para brincar a otra área, ya que me gusta mucho como la parte de gestión de proyectos y la parte de hacer cosas diferentes. Al final de cuentas, algo que me dijo un mentor en su momento fue como, bueno, si usted se mete a proyectos, los proyectos tienen fecha de inicio y fecha de final, entonces usted siempre va a estar haciendo algo diferente. Y yo, ese es un excelente consejo, una excelente perspectiva, y eso definitivamente dirigió un montón como los siguientes pasos a los que ya empecé a moverme en mi carrera. No dejaste de ser emprendedor, ¿no? Te convertiste un poco más en un intrapreneur, como le dicen. Eh, que este rol de project manager, de desarrollar proyectos. Y entonces en este proceso vas descubriendo todas estas, bueno, creo que cuáles son tus fortalezas y habilidades, y el área en la que te gusta desarrollarte. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso que das? Ahí es cuando saltas a la Cámara de Industrias, o en el Inter hay algo más. No, en ese momento sí fue cuando salté a la Cámara de Industria, tal vez paralelo a eso, y es algo que a mí me gusta rescatar cuando estoy conversando sobre carrera, es que como yo no estaba satisfecho en ese trabajo, en esa pasantía, aparte no me pagaban como un salario normal, eh, en el tiempo libre yo empecé a hacer esos cursos que te decía, pero también hacía muchos como voluntariados, entonces como cuando estaba más envuelto con la parte de Albiotech, estaba también con otras iniciativas como igual en biotecnología, latinoamericanos, tenía como también un emprendimiento que es Rosalind Innovations, ya yo ahora ya no estoy trabajando más con ellos, pero ahí sigue funcionando la parte de educación científica. Entonces yo seguía obsesionado con no me puedo quedar aquí estancado, ocupo aprender cosas, ocupo hacer otras cosas como para ese mismo construir el perfil profesional de a donde quiero estar después. Entonces, y eso es algo que también ahorita tal vez lo puedo retomar un poco más. Creo que aunque yo no tenía mucha claridad de a dónde iba a ser ese siguiente paso, sabía que esas habilidades de gestión de proyectos, de innovación, no me las iban a aceptar en un trabajo solo porque yo le decía que me gustaba. Entonces ahí fue donde yo digo, bueno, ocupo un curso de esto. O bueno, en este voluntariado que estoy haciendo voy a trabajar en la parte de proyectos, en la parte de financiamiento, en la parte de X, y Z, para poder utilizar eso como mi carta de presentación y justificarlo, o sea, al final de cuentas. Y creo que eso fue muy importante porque como vos ya mencionaste, fue cuando entró la Cámara de Industrias en el departamento de innovación justamente, y ellos, saben sobre esa innovación y tienen una mentalidad muy diferente como a la industria normal. Ellos me consideraron todo el emprendimiento, todos los voluntariados que hacía extra,
como parte de mi experiencia laboral. Y al final de cuentas, la experiencia o el trabajo que hacía yo en la Cámara de Industrias en gestión de innovación era todo conocimiento y expertise que había desarrollado fuera de mi trabajo oficial. O sea, yo lo que hice en el trabajo oficial, bueno, sí, tenía obviamente eso es lo que les contaba antes, pero no el core, digamos, el núcleo de lo que hacía. Entonces fue muy interesante porque me acuerdo que la directora de innovación de la Cámara de Industrias, Ariana Tristán, que es increíble trabajar con ella, volvería a trabajar con ella en cualquier proyecto. Eh, Ella fue muy clara en ver esas oportunidades o ver esas fortalezas y apreciar y darme la oportunidad de trabajar en eso, aunque mi título era en biotecnología. Y que las certificaciones que yo había hecho, que aunque fueran en línea, eran como al final de cuentas la validación que necesitaba para tomar el rol y empezar a trabajar con ellos. Y que luego ya también ahí eso se conecta con otras oportunidades que la Cámara de Industrias tiene muy buen programas como de capacitación de industrias en Costa Rica y entonces ahí ellos me terminan de capacitar en otras áreas para fortalecer el perfil. Fabuloso, porque iba a las capacitaciones en tiempo laboral, entonces me pagaban por aprender, los amo. Eh, pero sí, así fue como ya caí en la parte de gestión de innovación, que era un rol más de consultoría, por decirlo así. Iba a empresas, hacíamos análisis, diagnósticos de dónde estaban ellos y desarrollábamos planes de cómo gestionar su innovación y sus departamentos de innovación para mantener como esa constante oferta y esa constante inversión en no quedarnos en la empresa que tenemos hoy, sino cómo se va a ver nuestra empresa en el futuro. Y la verdad, ese trabajo para mí fue muy chiva, muy interesante. No tenía nada que ver con biotecnología, pero yo era muy feliz porque eran de las áreas que me gustaban y lo que me generaba más satisfacción de ayudar a la gente, generar entrenamientos, entrenar a las empresas, dar capacitaciones, hablar. A mí me gusta hablar, de este podcast iba a ser larguísimo porque yo hablo demasiado, eh, pero, pero justo eso me daba mucha satisfacción y no es que no, sí, no estaba haciendo nada de biotecnología directamente, pero no es como que todo lo que mi cerebro procesó en la carrera simplemente se fue a la basura, sino que las formas de pensar, las formas de resolver problemas en ciencia hacían que mi perfil como gestor de proyectos e innovación fuera mucho más valioso, porque mis soluciones para las empresas eran mucho más ingenieriles que un consultor normal. Decía, hagamos esto, o yo me metía más en la parte como técnica de ellos para entender. Entonces eso construía, o sea, al final de cuentas no es aislado, va junto y construye tu perfil para diferenciarte también en el mercado laboral. Les digo que Marcelo, durante esta etapa, regresando, que fue como 2019, cuando llegas, cuando cambias a esta empresa de dispositivos médicos, a la par Porque, estaba organizando el Foro Latinoamericano de Bioeconomía, que fue el último evento presencial que hemos hecho en Noruega hasta el momento. Y además estabas haciendo un montón de proyectos, estabas con Rosalind, despuesito viene The Bridge by Foundry y vienen un montón de proyectos. Me parece que Marcelo, así como muchos de nosotros y probablemente de los que escuchan, ha sido de las personas que describen con la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Es una frase que tenemos en México para referirse a quien hace muchas cosas por esta necesidad de aprender, ¿no? Pero al final, ¿tú consideras que todas estas actividades paralelas, que al final pues también, digo, muy divertidas, yo recuerdo que siempre estábamos muy divertidos en esto y haciéndolo con mucha pasión, pero al final desgastantes en una parte de tu vida que tal vez tienes la suficiente energía, pero también tienes otros intereses, ¿no? Y quieres socializar, quieres tener vida, quieres hacer muchas cosas. ¿Cómo manejabas esta ansiedad de aprender? ¿Y tú crees que al final valió la pena para estar donde estás hoy? o me pones una pregunta muy interesante. Vamos a ver, creo que en su momento efectivamente estaba haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Y, o sea,
con la frase también, estaba aprendiendo mucho, pero de que mucho abarca poco aprieta. Y ya era su momento en el que ya tenía que tener la madurez de decir, ok, no puedo estar en un emprendimiento, estar en 3 consultoras, algo así, estar con mi trabajo oficial, estar organizando este evento. Simplemente, o sea, no tenía tiempo para mí, para nada. O sea, llegaba el punto en el que en mi casa, porque en ese momento estaba viendo con mis papás aún, eh, y todas estas otras actividades adicionales tampoco es que me estaban pagando. Entonces llegaba al punto que yo terminaba mi trabajo a las 5 de la tarde, luego tenía a las 5 reuniones agendadas para el evento, a las 6 reuniones agendadas para la otra actividad, a las 7 reuniones agendadas para, o hasta clases que tenía que dar con el emprendimiento educativo que teníamos. Hacía un break para cenar, con costo veía a mis papás que vivíamos en la misma casa, 10, 20 minutos para cenar, o a veces hasta mi mamá me decía señas así en la puerta como de, va a cenar, no va a cenar. Eh, y hubo un momento en el que ya yo dije, o sea, no vale la pena, o sea, no vale la pena. Sí he aprendido mucho, sí me ha ayudado a construir una parte profesional muy buena, pero mi salud no es eterna, no tengo 20 años aún y ya lo estaba empezando a ver. Eh, la salud mental muy importante, yo simplemente la estaba ignorando y trabajando para ignorar todo lo demás. Eh, y muchas cosas también como personales que simplemente no estaba procesando por hacer todo esto al mismo tiempo. Y creo que sí hubiera podido hacer como bastante de eso y tener un balance aún con la vida personal. Simplemente yo no tenía las herramientas en su momento y tuve que empezar a cortar y a cerrar eh, actividades. Yo me acuerdo que para 2019, en noviembre, fue el Foro Latinoamericano de Bioeconomía. No sé, fueron que 2 días tal vez, o no sé. Gracias. Yo esos 3 días no los recuerdo, o sea, yo no tengo memoria de qué sucedió porque estaba en un modo tan automático y tan de emergencia, tan de sobrevivencia, que yo no estaba disfrutando. Y creo que eso fue como uno de los momentos más como breaking point en los que yo dije, sí estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy disfrutando. Tenía amigos de toda Latinoamérica ahí y ni siquiera como que pude salir con ellos a ir a comer y hacer muchas cosas porque estaba muy ocupado en todas las otras cosas, intentando que su trabajo saliera. Entonces, no es para decirles, no, no hagan nada, nada en sus tiempos extra, no inviertan en ustedes también, porque eso es importante. Y yo, lo voy a decir, yo en este momento lo cambiaría, tal vez cambiaría un poquito, pero sí lo volvería a hacer, la verdad. En ese momento tenía energía para hacerlo. Tal vez con mejores herramientas a nivel de cómo manejar todo esto y de tener un balance, claro que sí. Y aún conozco yo mucha gente que en este momento de su vida, a mi edad, y con un trabajo serio, hacen muchas otras cosas también aparte y los admiro mucho porque aún pueden hacerlo. Yo en este momento no puedo. O sea, sinceramente yo ahora con el trabajo que tengo es suficiente. A las 5 ya el cerebro es como ya no procesa más. Muchas gracias. Pero, pero sí, hay que tener mucho autoconocimiento para balancear esto y que no se te salga de las manos. Yo por hecho creo que logré que terminara este evento, que ese momento fuera como mi breaking point de decir como en el trabajo en el que estoy no me gusta y estaba solo ignorándolo porque estaba haciendo esto otro que sí me gustaba, pero ya se acabó. Pues ya no tengo como ese, esa distracción y que ahí es donde como ya empiezo a tomar decisiones y a cambiar un poco más todo lo que estoy haciendo y a ser un poco más responsable con mi salud y con todo lo que implica eso. Pero ya me distraje demasiado del punto. Eh, Ese era justo el punto de si había valido la pena. Al final creo que los aprendizajes lo valen. sí, nadie te va a Mencionaste, quitar eso. sí, 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 lo volverías a hacer totalmente. Y aparte, digo, la clave es la energía, porque en ese momento tenías la energía para hacer todo muy bien. Poco a poco yo siento que no es que se vaya acabando la energía, es que aprendemos a focalizar nuestra energía en ciertos lugares, ¿no? En ciertas áreas y no todo en todas partes al mismo tiempo. Pero muy interesante toda esta experiencia. Y te preguntaba justo esto, que quería tocar este punto, porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando, y ahí pónganos en los comentarios ustedes cómo lidian con esto. Son las personas que siempre me preguntan como cuándo va a ser la siguiente cumbre, cuándo va a ser el siguiente foro, y bueno, pero necesitamos tal vez más gente con ese nivel de energía. Y sé que también son estas personas que están haciendo típico.
que está en su fase de estudiante y está en la sociedad de alumnos y está tratando de hacer un emprendimiento y se mete a este curso y este fellowship y a todo, yo digo que está bien. Yo los invitaría a hacer eso, a probar, probar, probar. Pero si llega el punto y hay que saber identificar cuál es este breaking, ¿no? Cuando dices, soy solamente para una cosa, o a lo mejor descubres que eres un polymath, ¿no? Que puede hacer varias cosas, o hombre o mujer orquesta. GPT. Tienen mil experimentos. Pero bueno, muy interesante esta parte de tu trayectoria. Y regresando al punto, ya estás en la Cámara de Industrias, te vas consolidando como profesional y te surge esta oportunidad de irte a vivir a Boston, que es donde estás. No sé si estés en Cambridge o Boston, pero da igual. Te vas a Ginkgo Bioworks. ¿Cómo es esta transición? Y bueno, cuéntanos la historia, la anécdota de cómo sucede esta transición. Y esta transición sucede, empieza a inicios del 2022. Estoy aún en la Cámara de Industrias, me encanta lo que estoy haciendo ahí. Sí, fabuloso esa experiencia y realmente yo quería estar ahí al menos unos 3, 4 años porque hay muchísimo que aprender en ese rol. Eh, pero en eso me doy cuenta como de algunas oportunidades como laborales más que todo. Igual, en general como de otros amigos que estaban creciendo en sus carreras. Y empiezo a ver como eso que empieza uno a comparar, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cuáles son las condiciones laborales que tengo en este momento, etcétera? Y cuando ya vos ves ciertas cosas, ya no puedes empezar a seguir ignorándolas. Entonces ya como que yo dije, sí, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero siempre hay un mentor me decía que hay como el balance en el que de las 4 P's, 3 P's creo que es como pago, personas y... Ay, ¿cuál era la otra? No les puedo dejar esto así en el aire. Pago, personas y pay people and passion. Es porque es de inglés, ajá. Y la pasión. Igual está igual en español. Entonces como dice como que usted no siempre puede tener las tres. Como usted puede estar haciendo algo que le gusta mucho, usted solo puede tener 2 de 3. Es lo que dice, usualmente. Algo que le gusta mucho, que es su pasión, con las personas que le gustan, pero le Los pagan adecuados. muy, muy mal. Eso es donde está yo en este momento. O estar algo que le apasiona, le pagan muy bien, pero su equipo no es tan bueno. Eh, o le pagan súper bien, tiene un buen equipo, pero está haciendo algo que no le gusta. Entonces, esos son como los típicos momentos en los que usted puede estar a nivel laboral. Si tiene los tres, perfecto, quédese ahí. Fabuloso. Eh, pero ya justo alguien me había hecho eso, no me estaban pagando bien, no tenía muchas oportunidades de crecer en carrera profesional, entonces yo estaba como un poco incómodo y yo siempre he sido fan de Ginkgo Bioworks. Al nivel de que para mi cumpleaños yo pedí las revistas Grow en 2022 para ese mismo año, entonces yo las tenía ahí en mi escritorio como así enmarcadas prácticamente Son y hermosas. en Por eso aquí tengo una. son súper lindas, son súper lindas. Eh, en eso estoy yo buscando oportunidades laborales, viendo otras alternativas, ver qué más había en Costa Rica, y en eso veo las revistas. ¿Qué, qué, A qué, ver qué qué habrán están las haciendo carreras por de allá. ellos? ¿Y si me voy? No, y fuera de chiste, yo llegué y fui a la página, empiezo a buscar qué tenían todos los puestos técnicos. Sinceramente, ya yo en este momento he estado fuera del laboratorio 3 años, entonces yo dije, no, no se me va a hacer un organism engineer, simplemente ya estoy bastante fuera de la parte de laboratorio. Ese tren ya se fue. Ese tren ya a mí me dejó. Y aparte de que a mí me gusta mucho la libertad, como ya lo hemos mencionado. Eh, Sabemos que puestos de laboratorio, puestos de investigación, a veces pueden ser muy esclavizantes de trabajar largas horas, de que tenés una fermentación y te da toda la vida. Dependiendo de algunos procesos, no dependen de ti, no dependen de, ay, voy a ponerle y voy a hacer esto más rápido, dependen de la biología. Entonces yo por ese lado no quería volver a la parte técnica y me encuentro un puesto que le han puesto eh, como manager de recursos y proyectos o una cuestión así. Y yo, ¿qué es eso? O sea, es un título que nunca me había visto. Empiezo a leer lo que pedían y yo, cada bullet que iba leyendo, yo decía, esto yo lo he hecho, esto lo hice, esto lo hago, esto lo he hecho, esto lo hice, esto lo hago. Y yo dije, me están describiendo. O sea, fue como esos momentos como
que yo en serio lo leí, yo dije, esto tiene mi nombre, o sea, a otro nivel. No son esos en los que uno decía, bueno, pues más o menos. Que yo decía, esto tiene mi nombre. No sé cuántas veces pasas en la vida, espero que me pase otra vez porque la verdad es que fue fabuloso. Apliqué, me mandan las entrevistas, tenemos recursos humanos, fueron como 6 entrevistas, referencias, todo el asunto. Y luego los procesos, cuando ya me dicen que sí, el proceso de la visa, porque tenemos que, para poder trabajar acá, y luego todo el tema de moverse a vivir acá. Al final de cuentas, empecé el proceso como fue en abril del 2022 y yo me fui moviendo acá a trabajar en septiembre del 2022. Ya con todos los documentos, con toda la vida empacada en una maleta y a empezar de nuevo, porque realmente era muy retador. Y vamos a ver, no le voy a mentir de que cuando yo estaba en la Cámara de Industrias yo quería hacer más años ahí porque aún me sentía muy nuevito en todo el tema de innovación, en todo el tema de gestión de proyectos. Era mi primer trabajo oficial de gestión de proyectos, aunque había hecho gestión de proyectos en todos los otros voluntariados que había hecho. Y mi sueño era tener la experiencia para luego hacer gestión de proyectos en biotecnología. Y aparece esta oportunidad en Ginkgo Bioworks. O sea, yo casi me desmayo. O sea, cuando el señor que me tenía que comunicar que sí me iban a contratar, me llama, me dice, ay, le voy a dar una semana para que lo procese, sé que es una decisión muy difícil. Y yo, o sea, yo tomé la decisión el día que apliqué. O sea, usted, no quiero que cambie de opinión. O sea, mándenme ya los boletos. Si quiere que esté mañana ya, yo voy, aunque sea ilegal, no me importa. O sea, ya yo había tomado la decisión mucho antes. Eh, y empieza esta nueva etapa, que verdaderamente creo que es una de las etapas con mayor crecimiento, con mayores retos y con mayores barreras, pero en el sentido de que hay que superarlas, que he tenido en mi vida, porque no solamente el tema de la barrera del lenguaje, porque me recuerdo que los primeros meses yo hasta empecé a pagar un coach de inglés, pues yo no sé hablar inglés, pero no, luego descubrimos que era simplemente que utilizaban demasiados acrónimos, es como, en lugar de decir Technical Development Plan, dicen TDP. Entonces yo estaba en una conversación y decía, es que el TDP, con no sé qué, con el PL, del AM, del no sé qué, y yo perdidísimo. Entonces yo en 2 minutos en la conversación yo estaba perdido, yo no sabía de qué me estaban hablando. Entonces eso fue como una primera barrera que fue como que ya aprendimos el vocabulario, el lingo de la empresa, ahora ya puedo procesar otras cosas. También el hecho de que Ginkgo es una empresa que es relativamente grande, pero aún tiene con mucho esta vibra de startup y los cambios son constantes y muy grandes. Entonces, al día de hoy llevo 2 años trabajando acá y, y aún hay cosas que yo digo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es la expectativa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo cambió esto? O sea, me fui de vacaciones una semana y ahora todo funciona diferente. Eh, que siempre es hacia la parte de optimizar y mejorar y hacer la biología más fácil de ingenierizar, no sé cómo lo traducen ellos, pero ajá, eh, Que no quiero encontrar una palabra para easier to engineer. research Está muy engineer, complicado. Sí, ingenierizar, cítenme a mí. ingenierizar me gusta. Eh, va a ser la nueva referencia. Este, entonces sí, es muy chiva y por eso a mí me gusta porque es justo lo que yo quería, es gestión de proyectos, tengo esa libertad como de hacer las cosas a mi tiempo, no estoy atrapado en el laboratorio, obviamente hay épocas en las que el trabajo es demasiado y hay que trabajar más Claro. horas de las que son, eh, y otras en las que tal vez no hay tanto, pero siempre es algo diferente, siempre es algo nuevo, siempre vienen nuevos retos, o sea, y al final de cuentas yo creo en la misión de ellos, en serio, entonces, como que aún en los días difíciles, bueno, ve hasta dónde hemos llegado, vea todo lo que nos ha pasado eh, y ver todas las oportunidades que al final de cuentas siguen apareciendo. Ahora ha habido reorganizaciones, ahora estoy más en la parte como de business operations, que en mi vida yo he pensado, sí, digo, la parte de project management y projects y luego me convierto en manager de project managers, no sé si es una carrera, eh, no sé, me sigo por esa línea, no me estreso tanto. Ahora he estado como más cerca de la parte de operaciones, como la línea, digamos, de crecimiento de un CEO, de Chief Operations Officer. Yo en este momento de mi vida no quiero llegar a ese puesto, pero ver el career path de ese rol me parece muy interesante y hay muchísimo conocimiento que ahora que he estado más envuelto en esa área,
Yo digo, pues yo no sé nada de esto, no sé nada de esta parte financiera, nunca he estado en contacto con estos KPIs o este tipo de componentes, pues toca aprender. Porque me parece interesante y ver si es por ahí de nuevo o si de nuevo hay que agarrar para otro lado. Una constante que yo veo en tu perfil es que constantemente has estado saltando, a veces en diagonal, a veces lateral, a veces hacia adelante, a veces hacia arriba. Y a veces un En poquito general para siempre atrás. es... También se vale, ¿no? Eh, pero no sé, siento que te ha pasado muchas veces, tal vez por la mente la pregunta, ¿estoy listo para dar este salto para acá? ¿Cómo lidias con esa sensación de que tal vez no tienes las herramientas, los conocimientos? ¿Y cómo te animas? O no, a lo mejor alguna vez te ha pasado que dices, "No, este paso sí, no lo voy a dar". Pero en general, ¿cómo te animas a ti mismo para seguir haciendo esos cambios? Creo que soy lo suficientemente, no sé cuál sea la palabra correcta, ignorante, atarantado, diría mi abuela, de dele viaje, ahí aprende en el camino. Es Naive un podría balance, ser, ¿no? Como un ingenuo ahí. ajá, un balance entre ingenuidad y demasiados libros de autoayuda y de, y de terapia Pues, de decir, nadie sabe lo que está haciendo. O sea, nadie sabe realmente usted, como va creciendo, se va dando cuenta que todo el mundo está inventando, probando y, y esa idea de que usted está perfectamente listo, que usted sabe exactamente cuál es su siguiente eh, paso, sabe exactamente cuáles son las cosas que espera su empresa de usted, no siempre es tan realista, o si es que en algún caso es realista. Y para mí, tener ese mindset o tener eso en perspectiva y tener un grupo de amigos que creen más en mí que lo que creo yo en mí mismo, creo que han sido la clave de decir, bueno, démosle viaje, vamos a ver qué pasa. Y lo peor que pasa es que pasan unos meses en los que la pasas mal porque estás intentando sacar el trabajo del día a día, mientras que estás intentando aprender, mientras que estás intentando entender qué es el trabajo del día a día que estás haciendo. Y creo que esa es la época en la que, y lo estoy mencionando tanto porque creo que es la época en la que estoy en este momento, en que hubo una reestructuración, estoy en ese nuevo equipo. Antes era un equipo de yo y mi jefa, ahora es un equipo de 6 personas con conocimientos en diferentes áreas, desde data hasta la parte de ingeniería industrial y un montón de otras áreas. Entonces es riquísimo tener las conversaciones con ellos y poder identificar como, mira, yo no sé nada de eso, nunca me había percatado. Empezamos por explicarme usted qué significa este dashboard, qué significan estos gráficos, porque no los estoy entendiendo. Y ya entonces la siguiente vez yo puedo hacerlo, yo puedo arreglarlo, yo puedo mejorar lo que está pasando. Yo creo que es este balance. Eh, hasta a donde estoy, vamos a ver si lo veo desde el pasado, yo digo, wow, hasta dónde he llegado. Si lo veo del futuro, digo, ay, qué pendejo, el bebecito aún no ha hecho nada por su vida. Eh, entonces intento como tener esa perspectiva siempre, como que dependiendo de de dónde lo vas a ver, vas a estar muy listo o vas a estar muy en pañales para lo siguiente. Y creo que al final de cuentas es lograr desarrollar o lograr eh, hablar, pedir, vocalizar los recursos que necesitas para tener éxito en este nuevo rol, en esta nueva experiencia. Entonces, ya sea que estás en un mismo trabajo moviéndote a otro rol, ser muy vocal con, ok, yo nunca he hecho esto y esto, ocupo que alguien me guíe para aprender esto, de manera que lo pueda hacer como se espera, o si es en otra empresa, si es en otro ambiente, buscar alguna red de mentores, buscar alguna red de profesionales que tal vez hayan hecho este tipo de trabajos y empaparse un poco más de sus experiencias para que cuando vos llegues al rol ya al menos tengas expectativas mucho más claras, ya tengas como más conocimiento y si puedes identificar de un solo eh, huecos en tu conocimiento que puedes sacar con un curso en línea, con un video de YouTube, al menos no estoy diciendo váyanse de cabeza con solo un video de YouTube, estoy diciendo eh, Usen las cuando herramientas. estás, usen las herramientas, porque si te estás ya un poco familiarizado con lo que vas a ver o con lo que vas a conocer, va a ser mucho más fácil ese proceso de aprender y de ponerte al nivel que se ocupa en el rol que estás haciendo.
Hay un concepto que me gusta mucho, que les recomiendo a todos checar, que es tener white belt mentality, mentalidad de cinta blanca. Que quienes son, no sé si algunas has Ujú. hecho karate, taekwondo, pero quienes tienen esta onda de artes marciales saben que, bueno, hay veces que tienes que empezar de cero, ¿no? Y a veces reconocer que no sabes qué estás haciendo y está bien. Y yo creo que es muy rico tener esta sensación y aprender y ver que puedes desarrollar ciertas habilidades más allá de lo que en teoría sabes hacer, ¿no? ¿Tú crees que esto es para todos, para todas? O sea, que cualquier persona podría adaptarse a este ritmo. ¿Qué respuesta quieres que te dé? No, personalmente creo que se ocupa de todo en el mundo, se ocupa de todo tipo de profesionales y de todo tipo de roles. En mi opinión, y porque yo soy así, yo ocupo esta adrenalina de estar cambiando, de estar moviendo, de estar aprendiendo cosas nuevas, porque si no me aburro, si no es como que ya estoy aburrido, ya estoy aburrido. Eh, pero también tengo amigos y muy buenos amigos que les encanta la regularidad y este proceso muy establecido y muy estructural. Y esos roles también son súper necesarios. O sea, por ejemplo, en la industria de la calidad, eso es esperado, porque vos vas creciendo, vos vas aprendiendo y justo ese conocimiento eh, escalado en una misma área, en un mismo nicho, es lo que te hace ser ese experto, ser el consultor, el auditor, llámele como quieras llamar, del área específica. Entonces, son decisiones, creo que va mucho a la personalidad, va mucho a tu contexto, va mucho a qué necesitas, cuáles son las oportunidades que tenés al frente y también qué quieres sacrificar y qué no, porque eso creo que es también importante. Yo en su momento estaba dispuesto a sacrificar vacaciones, salario, fiestas por aprender y hacer ese montón de cosas. Eh, en este momento de mi vida, por ejemplo, no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo con mi familia, aunque sea a la distancia, a sacrificar mis vacaciones, ¿no? Mis vacaciones sagradas, las voy a tomar. Son Ahora voy importantes. para México, excelente. Son cosas que dependiendo de tu época de la vida van a balancear hacia dónde ir y hacia dónde están las mejores oportunidades para estar satisfecho profesionalmente y en una visión más holística con todos tus componentes de la vida. Es muy importante y ese es precisamente el punto que quería explorar contigo y lo dijiste muy bien. A mí me parece que, a ver, todos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y creo que todos podríamos hacerlo. No. Hay gente que tiene ciertas habilidades y gente que tiene otras, ¿no? Ujú. Y precisamente retomo lo que habías dicho de que en algún punto te empiezas a comparar con gente que a tu misma edad tiene a lo mejor un puesto mucho más alto, o gente que ya tiene un doctorado y dos postdoctorados y tres artículos en Nature, y va que vuela para un premio Nobel. Pero no todos somos iguales. Y a mí me parece ese el contraste de, a ver, hay gente que se puede hiper especializar en algo y ser casi el mejor tirador de tres de la NBA o el mejor haciendo PCRs, ¿no? Y hay gente que no. Hay gente que necesita este cambio constante y aprendizaje constante. Y ambas están bien. A mí me parece que la clave es encuentra lo Ujú. más rápido que puedas. No hay prisa, pero idealmente lo más rápido que puedas, como está bien, ¿no? Y sobre Y, todo y, que, para que poco a poco dejes. Ujú. y que también está bien elegir una rama y cambiar de opinión después. Creo que también Súper conozco importante. muchísimas personas que se fueron por la rama de trabajo estable, carrera profesional estructurada, sabes que cada año, cada 2 años vas a tener una promoción, hicieron 3, 4 años ahí y se dieron cuenta que no les gustaba y empiezan a explorar otras opciones, empiezan a estudiar para sacar otras certificaciones que les ayuden a moverse hacia otra área que les puede llamar más la atención. Está totalmente bien. No hay un libro de reglas. A los 30 no tienes que tener casa, carro y estar casado. A los 40 no tienes que, no sé cuál es la regla porque no existe. Intento ignorarla lo máximo. Entonces ese tipo de construcciones sociales, siento que es algo que al menos para mí, si estoy en esta área en la que voy haciéndome mi camino a como voy encontrándomelo, es algo que me ayuda muchísimo a tener paz mental y
y a valorar el esfuerzo y a dónde he llegado. Porque sí, en este momento, si veo mis colegas de la universidad, estamos en posiciones muy diferentes, pero tal vez yo estoy mejor en esto, ellos están mejores en esto otro, tal vez eh, estos otros están casando y teniendo hijos, yo no quiero tener eso en este momento, muchas gracias. Entonces, de nuevo, escojan sus caminos, brinquen de diferentes áreas a como necesiten hacerlo. Las reglas no están escritas en piedra y cada quien puede hacerse su propio camino. Sí. Me gusta mucho cómo lo pusiste. No hay un libro de jugadas, ¿no? El manual. Y si alguien les da un manual, tírenlo a la basura porque no les va a servir de nada. Eh, Muy interesante, muy interesante. Y también, a ver, como mensaje que me gusta darle a la gente que nos escucha, sobre todo a los más jóvenes, pero no necesariamente a los que están estudiando. Si van a ver el LinkedIn de Marcelo, y la verdad tienes una trayectoria digna de admirar. Y probablemente vas a ver que trabaja en Ginkgo Bioworks y vas a decir, yo quiero estar ahí. Y a lo mejor tú eres más grande incluso que Marcelo, ya estás en tus 30 y te preguntas, ¿por qué yo no estoy ahí? Bueno, por todo esto que acabamos de platicar. Y se vale a lo mejor que tú estés en tu carrera súper estable y digas, quiero saltar y quiero hacer otra cosa. Y boom, de pronto emprendes y se puede, ¿no? No hay carreras lineales en este caso. Te voy a hacer algunas preguntas para ir cerrando, Marcelo. Yo dije, voy a tratar de tener las entrevistas en menos de una hora, pero no se puede. Así que mejor escúchenlo en cachitos. En dos Este, x ya es menos de una hora. Yo hablo rápido. sí, no creo que sea algo posible. Pero bueno, no, la verdad es que no hay prisa y yo digo que las buenas conversaciones tienen su tiempo y la gente a la que le guste lo escuchará en 3 o 4 momentos, o 7 o 8. Em, pero bueno, qué le aconsejas a la gente que, como tú, a lo mejor está en este punto de cambiar de país, cambiar de ciudad? Es difícil cambiar cuando eres adulto. Mudarte a otra ciudad donde no conoces a nadie o a lo mejor conoces a algunas personas, pero no tanto como para entrar en sus círculos. ¿Qué consejo le darías a la gente que hoy está pensando en este paso? Yo les diría que es cierto que es muy retador y es difícil, no les voy a mentir en ese sentido. Eh, Hacer amistades como adulto es súper retador. Eh, Llevo 2 años aquí, tengo así como mi grupito de gente muy particular, pero no es lo mismo que en Costa Rica que yo digo, ay, se me antoja ir a tomar café y sé que voy, paso a la casa de mi amiga y la recojo y ya me voy. Eh, entonces, eso es como retador, pero no les voy a negar tampoco que el balance entre, de nuevo, sacrificio y ganancia, al menos para mí, ha sido muy valioso. Profesionalmente estoy creciendo un montón, estoy aprendiendo muchísimo, no solamente como en mi parte técnica profesional, sino también como en la parte más humana del profesional. He tenido muchísimos retos también por la parte cultural, pero va a suceder, ahí va a estar. Y al final de cuentas es tener las herramientas para poder manejar todo esto. Creo que tal vez el consejo más importante si alguien está como que si me voy a ir al país, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que sea lo más fácil posible, lo más suave esa transición? Eh, yo me leí libros de así como de moverse del país. Hay uno que se llama, uy, ya ni me acuerdo el nombre, pero es súper cortito y tiene hasta un checklist como de cosas, como haga su mapa físico, su mapa social, su mapa no sé qué. Entonces, recuerdo que porque eso me impactó mucho. Decía, bueno, usted cuando está en su país, usted sale, va al gimnasio aquí, va a su coffee shop a este otro lado, y va al parque en este lugar. Antes de irse, revise dónde va a vivir usted, busque su coffee shop, busque su gimnasio, busque su parque, para que luego pueda conectar su rutina anterior a su nueva ubicación. Ese tipo de detalles que tal vez se ven tan pequeños o tan tontos, para mí me ayudó muchísimo a no sentir como ese golpe de estar en un lugar diferente. Creo que es como lo primero que les puedo decir, como para que al menos esa parte social, esa parte de vivir esté estable, no les pegue tanto y de esa manera puedes invertir la energía extra en hacer un buen trabajo y en establecerse
trabajo, maestría, posgrado, lo que sea que vayas a hacer en otro lugar, y de tener tiempo también de explorar la cultura, los espacios culturales. Yo algo que hice también, empecé a seguir a demasiadas empresas, influencers, actividades, clubs, teatros, lo que fuera, de la ciudad antes de venirme. Entonces ya cuando estaba acá, ya en el mismo Instagram o Facebook, TikTok, lo que sea que utilicen, eh, ya me salía como contenido de la gente de acá. Entonces decía, mira, yo quiero ir a ese restaurante, mira, hace rato que quiero ir a este teatro. Ya veo, mira, vieron las obras de teatro que vienen, a mí me encanta el teatro. Entonces ya eso es algo que me ayudaba a estar más, sentirme más ubicado en la ciudad, me quita muchísimo estrés en este sentido y tengo la energía para desarrollar el trabajo o el objetivo para el que vine acá. Estos consejos porque es complicado y para algunas personas puede que sea como, no voy a dar este salto. Sí, y Bueno, está bien. O también está bien, nada más, creo que esto es importante rescatarlo, perdón que lo haga más largo. Está bien también hacer el salto, que no te guste y devolverte. No hay reglas. Hiciste, viviste la experiencia, ganaste un salario un poco, ahorraste ahí algo, te devolves. No era para mí. Perfecto. Qué dicha que viviste, qué dicha que saliste de la zona de confort, probaste y ahora puedes decir con argumentos que no te gustó. eso es buenísimo. Me encanta ese consejo porque he visto a gente que se queda amargada en otras partes y se forza porque siente que va a ser un fracaso o un retroceso, ¿no? Pero yo no creo que sea un retroceso. Es un paso lateral, diagonal, hacia atrás, hacia adelante, pero hay que seguir moviéndose. Tres preguntas para terminar, no sé. Sí, digamos, en estos ya varios años de tu carrera profesional, has aprendido un montón de cosas. ¿Cuál es el aprendizaje o habilidad que has desarrollado que te hubiera gustado tener en el momento que obtuviste tu título o terminaste la carrera universitaria? Em, Creo que la habilidad principal es a priorizar y a priorizar y comunicar. En general creo que la comunicación. Creo que cuando estaba saliendo de la carrera me pasaba muchísimo como eso de que tu manager, tu jefe, o otro, whatever, te, te dicen algo, te piden algo, te comentan algo y de una vez está como esa presión de, uy, tengo que hacer esto, de una vez, ocupo sacar, ocupo X, Y, Z y como que uno va en modo acción, en modo resolver, en modo urgencia con todo y eso causa demasiado estrés, causa demasiada ansiedad y vos no estás comunicando, estoy full, tengo reuniones toda la tarde, no te puedo enviar esto el día de hoy. Si quieres que te lo envíe, no voy a poder asistir a esta reunión. ¿Está bien que ignore eso? Sí, perfecto, ya trabajo en esto. Comunicar en serio realmente estas cosas y no sentir como esas presiones artificiales. eh, bueno, puedes tener un jefe que, como decimos, no que me va a un pit, un jefe que sea muy mala persona, que tal vez sí te ponga como ese tipo de presiones, pero sí es bueno que vos comuniques, que es por escrito, como cuáles son las expectativas, cuándo se espera esto. Creo que es una habilidad que yo hasta tal vez los últimos 2, 3 años empecé a desarrollar mucho más fuerte y me empecé a quitar como ese self, ese auto, no sé, saboteador o esas dudas existenciales, esas dudas profesionales de, ay, si no lo hago va a parecer que no sé, o si no lo hago rápido va a parecer que soy estúpido o lo que sea. Cero, sos humano, tener solo 24 horas al día y solo 8 horas laborales o 9, no sé cuántas, dependiendo de dónde sea, no puede ser todo al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de comunicación, de aclarar expectativas y de poder comunicar en dónde estás, qué estás haciendo, creo que es muy importante y hay mucha gente que no sabe balancear eso. Y yo me hubiera encantado que alguien me dijera eso cuando me estaba graduando. Es una habilidad que no te enseñan en la escuela. Está esta matriz de Eisenhower de cosas que son urgentes, importantes, no urgentes, no importantes. Ah, Si pones en una canasta y todo ves que es urgente e importante, estás priorizando terriblemente. Entonces algo hay que cambiar, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te han dado? creo que el peor que me han dado, y ya lo tocamos un poco ahora en la conversación, fue eh, deje de ser tan ocurrente en el sentido de
más como comentario y como consejo. Bueno, me lo dieron como un consejo que yo en este momento de la vida ya lo veo como, porque es como ese ponerte un techo de un solo, ponerte, no tienes que seguir este patrón, no puedes salirte de esta caja, porque así es como son las cosas, así es como funciona el mundo. Y sí, es bueno entender cómo funciona el mundo, pero entenderlo para vos, diseñar tu propio mundo y tus propias reglas. Entonces creo que ese fue como el peor consejo y que mucho tiempo cuando sucedió eso, eh, creo que me lo creí y me deprimí posiblemente de que ya no estaba como buscando esas oportunidades, buscando hacer como más allá de lo que podía hacer y porque eso era lo que decía el sistema que tenía que hacer. Creo que ese ha sido el peor consejo. No le crean a alguien que le dice que no sean ocurrentes. No sé si ocurrente es una palabra conocida a lo largo de Latinoamérica, pero si no, Creo que de venir con creativo. ideas y tener sueños y tener como esa, esas ganas de vivir y hacer cosas más allá de lo que se quiere hacer. Eh, el mejor consejo, y es que siento que hay tantos consejos buenos, no sé, creo que puede que vaya buenos consejos, que vaya entre posiblemente alguno de los consejos que me haya dado David García, descanse en paz, que fue como uno de los que más me empujaron a en serio creer en mí, que él me decía, dele viaje. O sea, si estás como con dudas de querer hacer algo, no sabes si lo puedes hacer o si pruebe, pruebe, vaya, dele viaje, a ver qué le pasa. O pruebe, si le sale mal, ahí me avisa, algo aprende. Como esa línea Perfecto. de tirarse al agua, ese motivación a no limitarse por miedos, creo que es justo el consejo contrario de no ser ocurrente, ahora que lo pienso. Ujú. Eh, y creo que esa mentalidad, ese consejo, en muchas ocasiones en las que estaba como también decidiendo carrera, si ir a Rebel Bio o no, que si moverme a la Cámara de Industrias o no, creo que fueron momentos en los que conversé con él, que cuando estaba aplicando al Inco, como dele viaje, no tenga miedo, no tome una decisión antes de que la tenga que tomar la decisión, porque es así como, entonces si me quiero ir a Costa Rica, no, ni siquiera le han ofrecido el trabajo, cuando le ofrezcan el trabajo, toma esa decisión. Creo que mucho de esa mentalidad, tal vez no es la mejor respuesta a esta pregunta, pero me hizo, me, me hizo pensar en esas experiencias que creo que son muy, muy valiosas. Muy bien, y creo que más allá del consejo es de quien viene, ¿no? Alguien que quiere, que tiene una mentalidad para limitarte y meterte a lo mejor en el cuadro, que no necesariamente es una mala intención. Muy probablemente haya sido un consejo tratando de ayudar. Y luego un David, que es esta persona que te motiva y que casi casi te empuja a hacer algo nuevo y aprender algo nuevo. Ojalá que todos tuviéramos más gente como David en nuestras carreras profesionales. Y bueno, hace mucha falta. El buen David lo extrañamos mucho. Em, y bueno, antes de ponernos sentimentales, David, última pregunta, Marcelo. Esta pregunta me gusta mucho. Eh, Te voy a prestar una máquina del tiempo ficticia en la que vas a poder regresar o ir al pasado o al futuro durante una hora. Tienes una hora para eh, este viaje. Puedes hacer lo que quieras. Puedes ir a un partido de fútbol, puedes visitar a Rosalind Franklin en su laboratorio, puedes regresar a cuando estabas en Magenta y darte un consejo, o puedes ir al futuro a ver al Marcelo de 20 años o a ver simplemente cómo es la vida en el 2050, que supuestamente se va a acabar. ¿Qué harías? Uf, creo que posiblemente escogería ir al pasado en algún momento sí, a darme un consejo a mi yo del pasado, posiblemente. Creo que hay más de un momento en mi vida en el que siento que tardé mucho en darme cuenta de algo o de darme permiso de hacer algo justamente por estas construcciones sociales, por toda esta mentalidad, el contexto en el que uno vive, etcétera, que cuando yo me pongo a ver así en retrospectiva, yo digo, qué barbaridad, o sea, cómo yo solito tuve que durar tantos años para educarme y deconstruir muchísimas cosas, porque tal vez no tenía
el contexto, y no solamente a nivel profesional, o sea, también a nivel personal, a nivel de explorarse uno mismo quién es como persona. Eh, yo a veces digo, bueno, todo sucedió a su tiempo y está bien, etcétera, pero uy, me hubiera gustado empezar más antes. Tal vez estaría en otro lugar ahora, aún mejor, si hubiera empezado más antes y me hubiera dado ese consejo de el mundo es una construcción social. Creo que eso es como Sí, algo sí. que yo me repito demasiado y lo he dicho fijo como 20 veces en este podcast. eh, las reglas no existen. Bueno, no estamos diciendo que hagan cosas ilegales. Estamos diciendo en su Sí, vida, en lo que usted quiera hacer las reglas están para romperse, también. pero no le hagan daño a nadie más. Bueno, excelente cierre, Marcelo. Muchas gracias por la conversación. Espero que la gente que escuche aprenda mucho. Yo estoy seguro que sí. Y cuéntanos cómo te pueden contactar quien tenga más, a lo mejor interés en conocer un poco más sobre tu trayectoria. Claro, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí estoy como Marcelo Castro Alpiza con guioncito pegado. Creo que aparezco fácilmente. Si son amigos de Daniel, ya por ahí les voy a aparecer. Eh, Sientan la libertad de escribirme un mensaje por ahí, no les dé pena, como, ay, qué vergüenza, pues yo estuve también en esa posición de, ay, qué vergüenza, ¿cómo le voy a escribir a esta persona? Pero aquí les estoy dando el consentimiento de que me escriban y posiblemente les puedo mandar, no para nada, no me acosen ni nada. Eh, Por Digo, aquí favor. dando el consentimiento a algún psicópata. Sí, No, 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 no. para Cosas consejos profesionales. profesionales Sí. o para hablar de la vida. Eh, Posiblemente les mando ahí un Calendly o alguna llamada. Siempre estoy eh, intento abrir los espacios para conversar y si puedo darle un consejo a alguien que está en un momento donde yo estuve hace un tiempo. Yo contento, ya vieron con este podcast que me encanta hablar y siempre tengo anécdotas de cosas random. Entonces, con muchísimo gusto ahí. Si no les respondo, porque también no reviso LinkedIn todos los días, pero mínimo una vez a la semana. Ahí les En LinkedIn hay responderé. que tener paciencia. Escríbanle a la gente, pero tengan conciencia de que no es Instagram. No estamos viendo todos LinkedIn todo el tiempo. Muchas gracias, Marcelo, y de verdad busquen mentores y si están en busca de un muy buen mentor, creo que Marcelo, en la medida de su agenda, es Rusia, pero les va a ayudar. Y bueno, este ha sido el episodio del día de hoy del podcast de la biotecnología con Marcelo Castro Alpizar. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, nos vemos. Listo.